tema Satanás y los ovnis. Del 11 al 14 de abril de 1996 se reunieron más de 1,000 personas creyentes en platillos voladores en la ciudad de Costa Rica para invitar a seres de otros mundos a que bajaran abiertamente a nuestro planeta. Dicha actividad era la segunda que se realizaba en el país de Costa Rica en menos de un año, con el objeto de que los fenómenos de los objetos voladores no identificados pudieran ser estudiados por los más grandes expertos en el mundo en el fenómeno ovni. En total, 12 conferencistas o expertos en los ovnis se reunieron, entre los que destacaron el señor Enrique Castillo, costarricense, radicado en Venezuela, y uno de los 4 latinoamericanos que dicen que se subieron a un ovni y que viajaron en una nave extraterrestre. El señor José Benítez, autor del libro El caballo de Troya, uno de los libros más vendidos en el mundo, que afirma que tuvo contacto con seres de otros mundos en 1976 en Perú. El señor Maite Ramos, escritor e investigador. El maestro Basanta del Tíbet, Jaime Castellanos, científico, Reinaldo Ríos, investigador puertorriqueño, y Sixto Paz, historiador, y uno de los primeros contactados con seres extraterrestres en Latinoamérica. La aparición de los objetos voladores no identificados en el espacio es algo muy real y que no se puede, desde el punto de vista físico, negar. El doctor Allen Hynek, director del proyecto El Libro Azul de la Fuerza Aérea Norteamericana y pionero en los últimos 20 años en la investigación de los ovnis, comentó recientemente estas palabras: el fenómeno ovni es el más grande dilema de nuestra época y nadie sabe a ciencia cierta con qué nos estamos enfrentando. En los Estados Unidos de Norteamérica se han gastado billones de dólares en investigaciones oficiales por la CIA, el FBI, la inteligencia naval y el ejército y otras organizaciones. ¿Qué cosas son los ovnis? ¿Podemos nosotros, a la luz de la Biblia, dar alguna respuesta al mundo que se encuentra confundido y la mayor parte de los seres humanos creen sinceramente que seres extraterrestres van a bajar a salvarnos de otra civilización y nos van a ayudar a que no entremos a una tercera guerra mundial? Los fenómenos de los ovnis abarcan un radio de acción muy amplio en experiencias y lo vamos a simplificar para resumirlo en esta mañana en 7 categorías. 7 tipos diferentes de manifestaciones de los ovnis. La primera se clasifica como observaciones distantes. Observaciones distantes. Estas involucran observaciones de luces anormales, de discos nocturnos o apariciones luminosas en el espacio. El segundo se llama encuentros cercanos del primer tipo. Aquí estamos viendo a personas que están tratando de manifestar su presencia y de ovnis con o sin ocupantes a una distancia de no más de 250 metros. En tercer lugar, los encuentros cercanos del segundo tipo. Estos involucran ovnis que dejan efectos físicos en el medio ambiente, como marcas en la tierra, árboles caídos, pasto quemado, etcétera. En cuarto lugar, encuentros cercanos del segundo tipo. Aquí estamos enfrentándonos con ocupantes de ovnis que los han visto a corta distancia, incluyendo aterrizajes espaciales
en el planeta Tierra. En quinto lugar, encuentros cercanos del cuarto tipo. Estos describen a seres humanos que dicen que se han subido a bordo de los ovnis de una forma involuntaria para efectos de experimentación o de comunicación. Y estos episodios son generalmente olvidados por esta gente, pero recordados más tarde por medio del hipnotismo. En sexto lugar, los encuentros cercanos del quinto tipo. Aquí suceden cuando seres humanos dicen que establecieron contacto con seres extraterrestres a través siempre de las ciencias ocultas, del estado de trance, mediums, concentración mental, etcétera, etcétera. Y finalmente los encuentros cercanos del sexto tipo, que incluyen muertes o heridas de personas que dicen que cuando vieron un ovni fueron lastimados o tal vez afectados seriamente en su mente o en su estado emocional. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de las sectas en el mundo y la mayor parte de las personas que están involucradas en los ovnis son personas que tienen una relación muy estrecha con las ciencias ocultas? Por ejemplo, Madame Blavatsky, una mujer de origen ruso que desarrolló la secta que se llama los Rosacruces. Ella creía en la creación de un superhombre poseedor de poderes ocultos gracias a la ayuda de seres extraterrestres. Esta teoría de Madame Blavatsky influyó en un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, que escribió un libro que se llamó El superhombre, otro que se llamó Zaratustra, y él puso de moda la frase Dios está muerto. Nadie ha influido más grandemente, o nadie influyó más grandemente en el diablo del siglo XX más grande de la historia, llamado Adolfo Hitler, como Friedrich Nietzsche y Madame Blavatsky. Adolfo Hitler aceptó la teoría del superhombre y Adolfo Hitler decía que en las noches se le aparecía un superhombre, el cual lo vio y lo convirtió en un ser esquizofrénico. La mayor parte de los biógrafos de Adolfo Hitler escriben que se levantaba a las 12, 1 de la mañana, bañado en sudor, y comenzaba a decirle al servicio secreto a su alrededor: ahí está, me quieren llevar, me quieren secuestrar, ahí está el superhombre. Los nazis alemanes desarrollaron una sociedad que se llamó la Sociedad del Thule, donde todo la Gestapo y los grupos del servicio secreto de los nazis eran todos brujos. Los mensajes que recibían ellos de los seres extraterrestres son idénticos a los mensajes que reciben los mediums ocultistas. En base a esta conexión ocultista, no es de extrañar de que la creencia de los extraterrestres haya jugado un papel importante en la mayor parte de las sectas y de los grupos satánicos en el mundo entero. Por ejemplo, la fundadora de la secta Los Adventistas del Séptimo Día, Elena de White, afirmaba que había sido llevada por ángeles a visitar otros planetas, donde ahí conoció y se encontró a Enoch. José Smith, el que fundó los mormones, afirmó que se le apareció un ser extraterrestre llamado Moroni, quien le reveló que podía tener muchas esposas al mismo tiempo y que en la luna había habitantes que se vestían igual a los cuáqueros, de 1,85 a 2,20 centímetros de estatura. Otra secta
José Benítez, que escribió El caballo de Troya mezclando el cristianismo con el ocultismo. Este hombre fue influido por el grupo Urantia, un grupo de carácter ocultista, la Sociedad Aterius, la fundación de la Escuela del Pensamiento Cruz Solar. Son organizaciones fundadas y basadas en la búsqueda de ovnis y de guías espirituales. Todos estos grupos y todas estas sectas tienen el mismo común denominador: un mensaje espiritual igualito al de los espiritistas. La insistencia de que extraterrestres se quieren comunicar con nosotros. La reducción y la ridiculización de la Biblia, de los cristianos y de la persona de Jesucristo, y la conexión íntima con las ciencias ocultas. La nueva era. Esta filosofía religión se evidencia más por el carácter y la investigación de los ovnis que cualquier otra filosofía actual. Todos los escritores de la nueva era, sin excepción, y los profetas de la nueva era dicen que reciben información de seres extraterrestres, de seres espirituales, y le llaman ellos canalización. En inglés le pusieron channeling. Una de las más grandes seguidoras de la nueva era y líder de la nueva era en California es la actriz de cine Shirley MacLaine, quien dice que un espíritu la guía a hacer sus libros acerca de la nueva era. La nueva era creen en una raza superior de seres extraterrestres que algún día dominarán la tierra, donde todas las religiones, la política y la economía serán un solo gobierno global internacional. Es increíble que precisamente los escritores de la nueva era son los que han pervertido y adulterado el mensaje de la Biblia, afirmando que la Biblia está llena de seres extraterrestres. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escribe al respecto y nos dice estas palabras de estas personas que insisten en que en la Biblia están seres extraterrestres y que son los ovnis. Dice segunda de Pedro 3, segunda de Pedro capítulo 3, dice el versículo 16 que en todas las epístolas del apóstol Pablo hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras partes de la Biblia, para su propia perdición. Aunque esto es una verdad parcial, porque si hay algún libro que habla de extraterrestres, es la Biblia, pero la Biblia no dice que los extraterrestres sean los tripulantes de los ovnis que la gente cree que existen en Marte o en otras galaxias. John Keel, ufólogo internacional, escribió recientemente: la actividad atribuida a los extraterrestres es el más grande engaño cósmico y la burla realizada por entes invisibles que quieren confundir a la raza humana. Este hombre, que es uno de los más grandes expertos y que no es cristiano, está de acuerdo con el periódico inglés Objetos Voladores, fundado en 1955 y reconocido como el periódico más importante comunicador de los ovnis, que publicó hace unos meses por su editor Gordon Creighton el siguiente comentario: creemos firmemente que el fenómeno ovni no tiene su origen en el espacio, sino a seres espirituales de mayor trascendencia. Damas y caballeros, ¿por qué el fenómeno ovni ha cobrado mayor fuerza desde 1948? Exactamente el año que se fundó la nación de Israel. Número 2, ¿por qué nunca estos seres supuestos extraterrestres se han manifestado abiertamente de estas supuestas civilizaciones extraterrestres con los seres humanos?
Número 3, ¿por qué siempre, sin excepción, cuando un ser humano ha dicho que ha tenido contacto con un ovni o con un extraterrestre, estas personas acaban el 95% de las veces en un hospital psiquiátrico? Son afectadas mentalmente. ¿Por qué los ovnis están relacionados principalmente con los brujos, con las personas que están involucradas en la parapsicología, con las personas que están involucradas en la nueva era, con las personas que están involucradas en el ocultismo? La Biblia nos muestra que las personas que han tenido contactos con seres extraterrestres han tenido las mismas experiencias que las personas en la Biblia poseídas por demonios. ¿Quiénes son los demonios? La Biblia es el único libro que nos revela el mundo espiritual y la otra dimensión espiritual que nos rodea. Y la Biblia nos muestra que estamos rodeados efectivamente de millones de seres espirituales que efectivamente habitan en regiones celestiales, huestes espirituales de maldad. Jesucristo, cuando vino a la tierra hace 2000 años, Él tuvo un encuentro frente a frente con estos espíritus que la Biblia les llama ángeles caídos, demonios, que la palabra demonio significa en el griego seres inteligentes. Demonio significa seres inteligentes, seres más sabios que nosotros, con un poder destructivo tan grande, con una fuerza inmensamente superior a 5 Sansones y con una capacidad para destruir y obstaculizar y cegar el entendimiento de las personas que no podría nuestra comprensión humana poder asimilarlo. Estos ángeles están divididos en 2 de acuerdo a la Biblia y están altamente organizados. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, nos revela la organización angelical de Satanás. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes o ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos ángeles caídos viven desde su rebelión en una guerra constante contra Dios y contra Jesucristo, su Hijo, el ungido de Dios, y contra el pueblo de Dios, que son los cristianos, y contra el libro de Dios, que es la Santa Biblia. El Señor Jesucristo nos revela en Juan capítulo 10, versículo 10, la misión principal de los demonios: matar, robar y destruir. De alguna u otra forma, estos seres espirituales te quieren matar a ti y me quieren matar a mí. Quieren que te suicides a través de las drogas, del alcohol, quieren perder tu mente en el ocultismo, te quieren volver loco, no quieren que tengas estabilidad mental, quieren que vivas confundido, quieren que seas irresponsable, quieren que tengas una vida inestable, quieren que abandones este mundo por el camino fácil para que no te resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Estos seres espirituales nos quieren robar la paz, el gozo, la seguridad, la fe, las convicciones de poder decir: yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Estos seres espirituales, la Biblia les llama en 1 de Timoteo 4, versículo 1, espíritus mentirosos. Mentirosos. Nosotros que hemos entrado a la guerra espiritual en Vida Nueva para México, hemos aprendido y seguimos aprendiendo
Me decía ayer el hermano Frank Marzulo: Armando, no conocemos lo que debemos de conocer, seguimos aprendiendo y aprendiendo, pero una cosa te digo, nunca escuches a un demonio, porque son mentirosos, y la información que dan son mentirosos, y es mentira porque son hijos y descendientes de su padre Satanás, el cual es el padre de todas las mentiras. Son espíritus que engañan a la gente y le dicen: todas las religiones llevan a Dios. Cualquier camino es bueno con tal de que te portes bien. La Biblia dice: no hay más que un solo camino, Jesucristo. Los demonios quieren hacer a la gente creer que van a venir naves interplanetarias que nos van a salvar, y que no hay necesidad de un salvador, que no hay necesidad de una cruz, no hay necesidad de la sangre derramada. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay salvación. Hazle como quieras, ningún ser interplanetario te va a salvar más que la sangre de Jesucristo. Pero estos demonios usan a maestros, usan a gurús, usan a los tibetanos, usan a los lamas, usan a los filósofos, usan a los ateos, usan a maestros universitarios, usan a personas que el común denominador son que no conocen la verdad y que están relacionados en el ocultismo. En 2 Corintios 11, versículo 14, el apóstol Pablo dice, nos revela que Satanás se disfraza de ángel de luz. Él no viene vestido como un monstruo. Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y el engaño más grande que hay en el mundo entero es creer que las religiones nos van a salvar y no la persona ni la sangre de Jesucristo. Satanás engaña al mundo haciéndole creer que puede el ser humano tener contacto y conocer el más allá, la cuarta dimensión, sin tener al Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14 que las personas que no tienen al Espíritu Santo no pueden entender las cosas que trascienden el mundo invisible, que van a la cuarta dimensión, porque estas personas son guiadas, iluminadas, dirigidas por espíritus mentirosos. La Biblia dice que hay millones de espíritus en el mundo invisible, millones, escuchen, y hay un solo espíritu en el mundo invisible, uno solo, que es el poseedor de la verdad, un solo espíritu que es el único que dice la verdad, y este espíritu se llama en la Biblia el Espíritu Santo. Y para que tú puedas comenzar a entender y no caer en la trampa y no ser engañado, necesitas humillarte, arrepentirte de tus pecados, creer que un Salvador, Jesús, pagó por ti en la cruz e invitarle a tu vida como Señor y Salvador. Estos seres espirituales llamados demonios, la Biblia dice que tienen poder sobre la materia. Los espíritus engañadores o los demonios pueden hacer que se levante este púlpito de repente en tu casa, te pueden abrir las ventanas de tu casa sin que haya aire, te pueden abrir las llaves del agua en tu casa, te pueden prender la televisión, pueden producir sonidos de cadenas, pueden producir sonidos de animales, pueden producir fenómenos ópticos y tienen un poder tan grande sobre la genética humana que antes de que Mendelssohn en 1865, el siglo pasado, descubriera los principios de la genética, Satanás y sus demonios conocen nuestra genética desde hace miles y miles de años. Les voy a dar un ejemplo en la Biblia del poder de los demonios sobre la materia. Éxodo capítulo 7 en el Antiguo Testamento. Aquí se nos revela el poder que tiene Satanás sobre la materia. Y en Éxodo 7, versículo 8 al 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, muéstrenme un milagro, le dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón,
y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, brujos, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de todos ellos. Aquí encontramos que Satanás puede imitar el poder de Dios. Satanás puede convertir la materia inanimada como una vara de madera cuya composición molecular no tiene vida, y puede hacer de la madera de algo inanimado algo vivo. Él no está creando, está produciendo fenómenos ópticos como si fueran una realidad. Y así como Satanás pudo convertir una madera en una culebra, en un ser, en un reptil, tiene el poder de hacer aparecer en tu casa a un lobo, a un señor con barbas negras. Puede comenzar a decirte: escucha la voz de Cuauhtémoc que te está revelando secretos. O las personas que van a las sesiones espiritistas: quiero comunicarme con mi abuelita, y escuchas: mijito, soy tu abuelita. Y las personas juran que es la voz de su abuelita, claro, porque ese espíritu puede imitar sonidos de animales, sonidos de seres humanos, y engañan a los seres humanos haciéndoles de creer que hay contacto con los muertos. Y la Biblia prohíbe que intentemos comunicarnos con los muertos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante. Escucha lo que dice la Biblia. Deuteronomio 18, versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Cuántos de ustedes, amigos que nos visitan y nos escuchan por la televisión, pueden decirme: yo soy católico y voy a que me lean el café turco? Yo soy católico y yo voy a que me echen las cartas tarot. Yo soy católico y he visto a un santito que le sangra el corazón, y he visto que se me apareció tal y tal cosa. Es increíble que muchos de los mexicanos y latinoamericanos que nos digamos que somos católicos o protestantes no sepamos qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Cuál es la base del catolicismo? La base del cristianismo, la base de la iglesia griega ortodoxa, la Biblia. La Biblia es la base del cristianismo, pero la Biblia fue prohibida 18 siglos. Y hasta 1961, en el Segundo Concilio Vaticano, se volvió a abrir la Biblia. Y ahora, gracias a Dios, que los católicos están leyendo la Biblia y les está resplandeciendo la luz. Pero el 90% de los católicos están involucrados con Satanás. Dios te prohíbe que vayas a los adivinos, que te lean el café, que te echen las cartas tarot. Y dice el versículo 11: ni mago ni quien consulte a los muertos. Yo tenía una tía, hermana de mi padre, que era de misa diaria. Pobrecita, en su ignorancia, nunca leyó la Biblia porque nunca se le enseñaron. Y cuando murió mi padre, fue a una sesión espiritista para comunicarse con él. Y escuchen esto: supuestamente mi padre le dijo a mi tía dónde se encontraba la colección de timbres valiosísima que mi padre, era coleccionista de timbres, había escondido. Y nos habló por teléfono, le habló a mi madre y le dijo: ¿qué crees? Me comuniqué con Armandito y me acaba de decir en dónde está la colección de timbres. Y cuando ella fue a buscarla, ahí estaba donde el supuesto Armandito le había dicho. Y ella no tuvo contacto con mi padre porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que mueran una sola vez
y después el juicio. La Biblia nos dice, amigos que nos escuchan, que no existe ningún espíritu humano vagando en pena. Ni el espíritu de Cuauhtémoc, ni el de doña Conchita, ni el de doña Pachita, ni el de la doña Paca, ni de ninguna persona. No hay espíritus invisibles en el mundo de seres humanos. Todo el mundo invisible está plagado de demonios y de espíritus llamados ángeles que nos ayudan a los cristianos en nuestra salvación. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera hacer un contacto con extraterrestres o con mi mamá o con mi papá, la Biblia dice que estás pisando los terrenos de Satanás, porque cualquier persona que quiera hacer contacto con el mundo invisible tiene que ser a través de Cristo. Mateo 11, 25 al 28, nadie va al Padre sino por mí, nadie conoce al Padre sino por mí y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estás engañado, has caído en una trampa, has caído en un fraude. No es verdad, las cosas que tú estás buscando no las vas a encontrar más que recibiendo a Cristo como tu Salvador. La Biblia dice que Satanás puede falsificar y producir poderes. La Biblia nos revela que no todas las cosas que pasan en el mundo, fenómenos, milagros, apariciones, prodigios, necesariamente tienen que venir de Dios. Cuando me dijeron un día que aquí en México se le había aparecido la Virgen de Guadalupe a un indito Juan Diego, inmediatamente yo me acuerdo que tenía 13 años de edad. Y fui con un señor y le dije, oiga, ¿cómo es posible que digan que es la madre de Cristo la que se le apareció a Juan Diego? Porque la madre de Cristo no era morenita, ni se llamaba Lupita, se llamaba María. No, pues a lo mejor era María Guadalupe, no le eche crema a sus tacos. Se llamaba María, en el griego Miriam. Entonces, si aquí es morena, hagan de cuenta que llega un señor y me dice, se me apareció tu papá, y me dijo que era Pancho. Discúlpame, no era mi papá se llamaba Armando. Entonces, los cristianos somos los que más respetamos a María, la madre de nuestro Salvador. Porque su nombre es María y no le cambiamos el nombre porque es falta de respeto cambiarle el nombre a una mujer tan santa como la Madre de Cristo. Pero le han puesto los remedios de Guadalupe, de la Macarena. Háganme el favor nada más, ya pónganle unas castañuelas para que baile también. Hay dos poderes en el mundo operando, el poder de Dios y el poder de Satanás. Compréndanlo. Que en mi casa, en el metro, se apareció una imagen de la Virgen María, aunque haya sido un fenómeno sobrenatural, no viene de Dios, porque de acuerdo a la Biblia, en Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo escribe estas palabras para que aprendamos a discernir, a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Escuchen el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo te anuncia otro evangelio diferente del que te hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Dice Pablo, si te me aparezco en la noche y te digo, soy Pablo, y quiero decirte esto, la revelación, dice la Biblia, la revelación que provenga del mundo espiritual tiene que ser filtrada, tiene que ser a la luz de la palabra, tiene que ser medida con este parámetro para que cheque con la Biblia si lo que viene de allá en visiones, apariciones, sonidos, como tú quieras, no concuerda con las Sagradas Escrituras, es un engaño. Es una mentira producida por
ángeles caídos que te quieren desviar del camino de la verdad. La Biblia jamás menciona que el ser humano tenga poderes en la mente, porque el poder viene o de Satanás o de Dios. Cuando algún señor me dice, yo tengo poderes para doblar cucharitas, para detener relojes, tengo una mente tan poderosa que puedo controlar a la gente, ese poder en esa mente de ese ser humano proviene de Satanás. Y usa esa persona en la televisión, en el cine, en el teatro, para que los seres humanos que lo vean, crean que tienen poderes. Y ahí están todos los seres humanos después tratando de concentrarse. Se van a poner en posición de flor de loto en Chapultepec, a concentrarse en la energía, en el karma, en la conciencia universal. Y todas estas cosas, dice la Biblia, son barrabasadas, mentiras, filosofías orientales que no tienen su origen en la Biblia. La Biblia dice que no hay reencarnación. La reencarnación es una filosofía del oriente, no está en la Biblia. Cristo dijo que después de la muerte no venías en una cucaracha, ni en una vaca, ni el Cuauhtémoc se convertiría en Napoleón. La Biblia dice que cuando tú te mueras te presentas ante Dios como tu juez. Y no hay segundas oportunidades de acuerdo a Hebreos 9:27 en la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que antes de que venga Jesucristo, Satanás está desatando una campaña de milagros falsos, de falsas apariciones, de falsas señales, para engañar a todos los seres humanos, como muchos que oyen este mensaje, que prefieren creer en los ovnis que en Cristo. Prefieren creerle a José Benítez, el caballo de Troya, que a las Sagradas Escrituras. Prefieren ir a un congreso a Costa Rica de ufólogos a un congreso cristiano a oír la verdad. Esas personas, dice 2 de Tesalonicenses 2, versículos del 7 en adelante, ya está en acción en el mundo el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué dice? Mentirosos. Hay grandes poderes, hay grandes señales que pasan en el mundo que no son de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 10 que estos poderes y señales engañan, es un engaño de maldad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia nos manda que debemos de probar todo aquello que parece ser sobrenatural. ¿Qué peligro se encuentra detrás de los ovnis? ¿De qué manera, a la luz de la Biblia, podríamos explicar el fenómeno ovni? Porque es el engaño más grande de los últimos años, producido por seres espirituales llamados demonios, y es increíble que católicos y hasta pastores protestantes en muchas iglesias que yo he oído crean en los ovnis. Es increíble. Y Cristo lo dijo en Mateo 24, aún los elegidos serán engañados. No conocen el poder de Satanás.
Por eso ha habido tanta oposición contra estos congresos, porque es un congreso donde la luz resplandece entre las tinieblas. Ustedes salen mejor armados a sus casas, a sus iglesias, revolucionan su iglesia, revolucionan su familia. ¿Cuántos años yo me acuerdo de mi vida cristiana? Por lo menos los primeros 15 años de mi vida cristiana, fui un hombre que era predicador, pero estaba atado, orgulloso, religioso. Creía que la teología de la Biblia ya la conocía todo y Dios me tuvo que aplastar, me tuvo que humillar y mostrarme que hay cosas mucho más profundas que aún yo no sabía. ¿Será necesario que haga contigo lo mismo, pastores y líderes que me escuchan? Hombres que ya soy bautista, ya lo sé todo, ya soy presbiteriano, ya lo sé todo, ya soy metodista, ya lo sé todo. Esas cosas de los demonios en los cristianos son tonterías. Los que más se oponen son los más enchamucados. ¿Quién crees que dentro de ti? Pero ¿cómo puede un cristiano tener un demonio? ¿Que acaso el Espíritu Santo no está dentro de nosotros? El Espíritu Santo pregunta ¿en dónde está? Somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo habita en el espíritu, en la mente. Tenemos el alma y tenemos el cuerpo. Los demonios habitan en la parte caída humana que se llama la carne, donde mora el pecado. Romanos 7. Si el pecado aún mora en mí, ¿cómo puede el Espíritu Santo morar con el pecado? Esa pregunta tú contéstasela a Dios. La mayor parte de las veces que nos llaman a sacar demonios, no vamos nunca a sacarle demonios a una persona que no sea cristiana. ¿Para qué? ¿Para qué le sacamos los demonios a una persona que no sea cristiana? Se le van a meter y se va a volver peor, 7 veces peor. La persona tiene que recibir a Cristo para que le podamos sacar los demonios. Anoche vieron ustedes aquí la manifestación que tuvimos tan tremenda del Espíritu Santo, hasta que la muchacha no confesó, Cristo es mi Señor, no salieron. La guerra espiritual es el pan de los hijos, pero la iglesia ha estado ciega siglos y siglos, y mientras más estudia, deme un ejemplo, dicen muchas personas, deme un ejemplo de un cristiano endemoniado en la Biblia. ¿No has leído Hechos capítulo 5? Señores teólogos que nos están escuchando, ahí está un demonio endemoniado, un cristiano endemoniado, Ananías. Satanás llenó su corazón, que es el corazón, el centro de la voluntad, de las emociones y de los sentimientos. Ahí entró Satanás y no solamente lo oprimió, lo llenó dentro. Y el que diga que Ananías no era cristiano se equivoca, porque Dios no iba a castigar con la muerte a una persona que no era cristiana. Ananías cayó porque le mintió al Espíritu Santo. Una persona que no es cristiana no le puede mentir al Espíritu Santo, le miente todos los días. Al cristiano que le miente es el que contrista y es juzgado por Dios. Ananías era cristiano y fue lleno de demonios y cayó muerto, destruido por Satanás. Ahí está un cristiano en la Biblia, en el Nuevo Testamento, endemoniado. ¿Quieres más? Te los puedo dar, pero esta conferencia no se trata de eso. No digas, por favor, que ya conoces la Biblia, porque no la conoces como la deberías de conocer. Los demonios se preocupan más por oprimir cristianos. No podemos ser poseídos porque le pertenecemos a Cristo, pero podemos ser invadidos, oprimidos e influidos. Pueden entrar a tu corazón, pueden entrar a mi estómago, pueden entrar a mis orejas, pueden entrar a mi cerebro, producirme muchas cosas, se me pueden pegar aquí atrás y ahí puedo 3 o 4, una opresión de una depresión y no sabes qué es, chamucote que traes ahí atrás en el cuello. Pero como no sabíamos estas cosas, llévenme al psiquiatra, llévenme al doctor, y los psiquiatras y los psicólogos invadieron el campo de la consejería cristiana. Los psicólogos y los psiquiatras invadieron el campo espiritual, porque un psiquiatra y un psicólogo no entienden las cosas que van más allá de la mente. Estas cosas son espirituales, no son mentales. Todas estas manifestaciones de los ovnis son muy fáciles de discernir. Los seres extraterrestres, demonios, número 1, nos quieren hacer creer que la raza humana será salvada de las guerras por los extraterrestres que nos ayudarán a vivir en paz. La Biblia dice en Hechos 4:12 que no hay ningún otro donde hay salvación más que en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis 16, del 13 al 16, que la tercera guerra mundial, escuchen bien, la tercera guerra mundial, amigos que nos escuchan, la tercera guerra mundial será cuando estos espíritus controlen a los gobernantes de todos los países de este planeta
y los reúnan en un lugar que en el hebreo se llama el Armagedón, que significa el monte de la matanza, donde se acabarán las naciones del mundo en el Medio Oriente en la Tercera Guerra Mundial, y ningún extraterrestre nos va a salvar del juicio de Dios. En segundo lugar, estos supuestos ovnis creen que no necesitamos la intervención de un creador que nos hizo a su imagen y semejanza para salvarnos del pecado y de la condenación eterna. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En tercer lugar, el fenómeno ovni apoya el mito de la evolución materialista y la filosofía humanista, con la filosofía de que el ser humano se perfeccionará sin necesitar un Salvador. Y por eso todas estas gentes creen que vamos a llegar a la nueva era, una época de prosperidad, el hombre va a evolucionar, las cosas van a mejorar, y la Biblia dice que el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. Habrá más divorcios, más crímenes, más latrocinios, más degeneración, y la característica número uno de que nos encontramos al final de la venida de Cristo es la inmoralidad, más que cualquier otra señal. Ahorita las niñas de 10, 11, 12 años, ¿qué están haciendo? Miren ustedes, ¿quiénes son los ídolos de los niños? Michael Jackson, un muchacho con una enfermedad que se llama pedofilia, o sea, amor sexual por los menores de edad. Él es el ídolo de tus hijos, Michael Jackson. Madonna, venden sus videos acostándose con 15 hombres, es el ídolo de las muchachas. Los Rolling Stones que llegaron aquí al Palacio de los Deportes sacaron la lengua y pusieron a un vudú y a los brujos y comenzaron a hacer su circo. Al otro señor que llegó, Marilyn Manson, que se rompía la Biblia y escupía la Biblia enfrente de todas las gentes, se desnudó enfrente de las gentes. Todos estos espectáculos se están preparando. ¿A quiénes? A nuestros hijos. Cuando tuviéramos niños, los que pasamos de 40 años de edad, cuando éramos niños, no teníamos esos espectáculos. Me acuerdo cuando yo tenía como 18 años que salió Menudo y Timbiriche, chamalitos ahí 10 años moviendo el bote. Y las chamaquitas así ya con movimientos sensuales de 10, 11, 12 años de edad. O sea, ya los jóvenes de ahora no son de 18, los adolescentes ahora son los de 12 y los de 13 años. Las discos están llenas de 12, 13, 14, 15 años de edad, ya no como antes, hace 25 años, de 18 para arriba. Ahora los adolescentes son chiquitos y el ataque, hermanos que me escuchan, el ataque ahora de Satanás es contra los niños. Los niños son el blanco de Satanás. Tenemos mi esposa y yo un caso que estamos tratando, se lo voy a relatar. Llegaron hace 3 días una señora con mi esposo y conmigo y nos dice, no es cristiana. Señora Alducin, mi hija a los 3 meses de edad comenzó a rugir como león. A los 6 meses de edad se sentaba en la mesa, 6 meses, y se ponía en posición de flor de loto. Al año quiso matar a su hermanita con unas tijeras. Ahorita tiene 8 años de edad la niña. Se ha querido matar 3 o 4 veces. Nos quiere matar a nosotros, quiere envenenar a sus hermanitos, no puede dormir, ruge como león. ¿Qué hago? Los psiquiatras dicen que hay que hacerle esto. Le fueron a hacer un exorcismo y no pudieron. Y le dije, señora, su hija no puede ser libre hasta que usted se convierta a Jesucristo. Porque los niños menores de edad, 1 Corintios 7, están bajo la protección del Padre creyente. El Hijo es santificado en el Padre. ¿Qué significa santificado? Puesto aparte, cubierto, protegido por el poder de Dios. Mientras en un matrimonio uno de ustedes sea cristiano, los hijos menores de edad no los puede tocar Satanás. Nuestros hijos pertenecen al pacto de Dios. La generación de los justos, Salmo 112, será bendita. Salmo 128, mis hijos serán como olivos verdes junto a mi casa. ¿Por qué? Porque estoy en un pacto eterno con Dios, que es el pacto de sangre, el cual cubre hasta mi 3ª y 4ª generación de los que temen a Dios. ¿Temes tú a Dios? Sigue creyendo en los ovnis y por eso tus hijos aúllan como coyotes en la noche.
Lynn Cato, bibliógrafo decano de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, examinó 1,600 obras para elaborar una bibliografía relacionada con el fenómeno ovni. En la introducción de su estudio, presentado al Senado americano, dice esto: muchos de los informes acerca de los ovnis que se publican en la prensa narran hechos totalmente alterados. Otros son asombrosamente similares a la posesión demoníaca que menciona la Biblia, la palabra de Dios, y a los fenómenos psíquicos conocidos por los parapsicólogos. Esto está en UFOs y los sujetos relacionados, una bibliografía anotada por Lynn Catoe, preparada para la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. El Creador, que es Dios y que nos ha manifestado su poder, nos ha mostrado un camino nada más para la salvación, su Hijo Jesucristo. Y nos ha prevenido, cristianos que me escuchan, estamos en los tiempos más peligrosos de la historia. Dios nos ha prevenido y nos ha alertado con las falsas señales, milagros y prodigios mentirosos, y nos prohíbe que intentemos cualquier contacto o comunicación con el mundo espiritual. ¿Hacia dónde va el fenómeno ovni? Para terminar, la Biblia enseña también que en estos tiempos cercanos a la venida de Cristo va a surgir un personaje en el Medio Oriente que va a comenzar a controlar 3 países primero, después 7, y entonces va a traer la solución al Triángulo de las Bermudas, al fenómeno ovni, a los problemas de la parapsicología, a los de la nueva era, y este hombre se conoce en la Biblia con el nombre del Anticristo. Bajo el control de este personaje diabólico, el mundo va a experimentar la unión de todas las religiones, de la política, del comercio y de la economía. La religión del Anticristo no será más que una forma de exagerada del ocultismo controlada por espíritus demoníacos. Pero la venida de Cristo destrozará y acabará con los planes del Anticristo, porque un día, con un total, absoluto poder sobre la creación de los cielos y de la tierra, todos los seres humanos doblarán su rodilla y todos los seres humanos confesarán que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él vive, Él vive, Él vive. A ti, Jesús, a ti te honramos, a ti te bendecimos. Gracias por hacernos libres. Gracias por hacernos conocer la verdad. Solo tú reinas, Jesús. Solo tú reinas. A ti la gloria, Jesús. Solo a ti. Te damos gracias, Señor, Padre del cielo y de la tierra, por habernos abierto los ojos, por habernos revelado los misterios de tu voluntad.